Vamos a hablar de la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible, ¿ya? Muy bien. Para tener una idea clara de qué es conservación ambiental, ¿no? Porque básicamente es lo que ahora tenemos que hacer, pues voy a recordarles algunas cosas. Hasta ahora, lo que nosotros hemos hecho es hablar de los problemas ambientales globales, de la contaminación ambiental, del desequilibrio ambiental, de todas las cosas que hemos hecho para destruir el ambiente. Lo que ahora vamos a hacer es darle un giro de 360 grados y vamos a hablar qué estamos haciendo ya también para que el ecosistema, los ambientes, nuestro planeta perduren en el tiempo. Y eso, ¿cómo se le llama? Pues se le llama básicamente, ¿no es cierto?, para que ustedes me entiendan, el tema de conservación ambiental, ¿ya? Entonces, para que podamos entender específicamente, ¿no?, todo este proceso de conservación ambiental y todo lo que vamos a generar, tenemos que hablar un poco de su historia, ¿ya? Un poco de la historia de la conservación ambiental y cómo ésta repercute en el funcionamiento adecuado del planeta, ¿no? Mucho más atrás, antes en la década de los 80, así más o menos en la década de los 80, existía algo que nosotros le llamamos el mito de la inagotabilidad, ¿no? ¿Y qué me decía el mito de la inagotabilidad, chicos? Que los recursos naturales mm, son básicamente inagotables, ¿no? Que nunca se iban a acabar los recursos naturales, ¿no? ¿Y por qué justamente eso? Porque alucían, por ejemplo, en este caso, en el caso que tenemos acá, ¿no? Estamos viendo a dos mariquitas en la reproducción. En el caso de la fauna, son inagotables porque estos se pueden volver a recuperar por procesos reproductivos. Entonces, no hay problema, se pueden recuperar. ¿No? Entonces hay que seguir cazando, hay que seguir capturando, hay que seguir pescando, porque estos se pueden recuperar por procesos reproductivos y no pasa nada, no hay nada, ningún problema en el ambiente. Entonces eso es lo que nos decían, ¿no? O lo que nos básicamente nos hacían creer cuando hablábamos sobre el mito de la inagotabilidad, ¿ya? Entonces, eso es, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Como estas especies se pueden recuperar por procesos básicamente reproductivos, pues no, nunca se van a acabar, es lo que nos hacían creer a nosotros, ¿no? Ahora, en el caso de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Por ejemplo, en el ciclo del agua, hay que usar el agua nada más, porque el agua tampoco jamás se va a acabar, porque es un recurso que, y si contaminamos el agua, pues esa agua se puede volver a recuperar con los ciclos biogeoquímicos. El agua se evapora y bueno, se recupera el ciclo, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Que eran, chicos, ideas muy erróneas, ¿no? Esto ya nos ha enseñado de que no funciona. En el caso, por ejemplo, de la flora y fauna, no es suficiente los procesos de reproducción para que estos se puedan recuperar, no es suficiente los ciclos biogeoquímicos para recuperar y purificar el agua que hemos contaminado. Entonces, esto está mal, ¿no? Entonces, ¿qué hemos generado? Pues chicos, hemos generado un ambiente muy tóxico, contaminado, en donde todos los seres vivos que convivían de forma adecuada o armoniosa ya no pueden convivir como antes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hemos generado nosotros con todo este tema de contaminación, ¿no? Y es por esa razón, chicos, que, bueno, veo que se crea una corriente que se llama la corriente del proteccionismo, que es una corriente radical. ¿Qué hace esta corriente del proteccionismo? Pues básicamente encierra bajo llave a todos los recursos naturales. No ellos dicen que hay que agarrar el agua, el aire, el suelo, ya no hay que usarlos ya y que obviamente este tipo de, por decir así, de ambiente puede volver a recuperarse, ¿no? Supuestamente se va a volver a recuperar, pero si tú lo ves, no es así siempre, ¿no? No es que se va a recuperar rápidamente. Es una corriente extremista, ¿por qué? Porque imagínense ustedes que nos dicen, ¿no? No utilizar el agua, no utilizar el suelo, ¿de qué viviríamos, chicos? No podríamos vivir sin utilizar el agua y el suelo, ¿no? O dejar de pescar, por ejemplo, para el consumo del pescado, valga la redundancia, no podríamos vivir sin eso, ¿no? Entonces, esta corriente proteccionista no se podría usar, pero sí se podría usar en otras circunstancias. ¿Y cómo es esto de otras circunstancias? La corriente proteccionista sí se podría utilizar cuando en especies en peligro de extinción, por ejemplo, ¿no? Ayer estábamos hablando en la noche, por ejemplo, hemos hablado un poquito de quién, a ver, de la chinchilla verniculata, que es una especie que se encuentra en peligro crítico en nuestro país. Y que justamente por esto hace que esta especie, pues,
se tendría que cerrar bajo llave y no tocarla nunca más hasta que su población se vuelva a recuperar. En ese caso, para proteger especies en peligro de extinción, sí podríamos utilizar esta corriente proteccionista, ¿no? De encerrar bajo llave los recursos naturales. Luego, chicos, ya entrando a la década de los 90, se crea una corriente, que yo creo que es la corriente más adecuada, que es la corriente conservacionista. Esta nace gracias básicamente a la reunión de ECO 92 en 1992. En Brasil, en Río de Janeiro, se crea una cumbre mundial, ¿no es cierto?, en donde lo que se pide es cuidar los recursos naturales, ¿sí? Y acá pues que nace la corriente conservacionista, junto con tres programas, por favor. El primer programa es básicamente la PENUMA, la PENUMA, ¿no? La PENUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la PENUMA, la UISN, que significa Unión Internacional sobre la Conservación Natural, ¿no es cierto? Y la WWF, que tiene como símbolo, ¿no es cierto?, un pandita, que es el Fondo de Protección de la Vida Silvestre. Cuidado que vayas a decir SmackDown, ¿eh? No estoy diciendo eso, WWE no es diferente a WWF. ¿Quedó claro? Estas tres instituciones se juntan y crean pues la corriente conservacionista y ellos proponen el desarrollo sostenible como básicamente un recurso que nos permita hacer que los recursos naturales sean utilizados y protegidos de manera sostenible. ¿Y qué quiere decir esto? Que estos recursos naturales perduren en el tiempo, chicos, de forma racional y equilibrada, haciendo que obviamente esto sea adecuado para ellos. O sea, este uso racional de los recursos naturales, chicos, y este uso equilibrado de los recursos naturales va a hacer que las generaciones futuras puedan tener ese recurso natural, ¿sí? Ustedes solo imagínense, ¿no? Si nos acabamos con todo el agua del planeta, las futuras generaciones van a poder tener estos recursos naturales para poder subsistir, vivir y hacer esas cosas. Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la PENUMA? Usa los recursos naturales. No dicen que no uses, usa, pesca, tala, caza, pero de forma racional, pensando siempre en las generaciones futuras, pensando siempre en las necesidades de las generaciones futuras. Eso es básicamente la corriente conservacionista, ¿ya? La corriente conservacionista. ¿Listo? Entonces, espero que esta partecita se haga entendido, ¿no? Es muy importante saber esto, ¿ya? Y en nuestro país, chicos, utilizamos un ejemplo de corriente conservacionista. Miren, esto que van a ver a continuación es básicamente una técnica ancestral llamada el chacu, chaque o trasquilado, ¿no? ¿Y en qué se basa este chacu, chaque o trasquilado, chicos? El chacu o chaque o trasquilado, chicos, es básicamente una técnica que usaban nuestros antepasados en el que se reunían, ¿no es cierto?, haciendo como una especie de cadena humana para arriar, ¿no?, o aglomerar a las vicuñas en un corral. Estas son las vicuñitas. Yo he participado una vez en Pomacanchi, y he hecho una vez esta técnica ancestral llamado chaco o chaque o trasquilado. Y reúnen así a las vicuñas en una zona. ¿Para qué? Para que luego se practique básicamente la esquila. Entonces, capturan a las vicuñitas y le sacan toda la fibra que ellas tienen dentro de su cuerpo, de su pelaje. ¿Y para qué sacan esa fibra? Pues para tener un valor económico, ¿no? Sacar. Miren, esto es un ejemplo en Perú de cómo se maneja y se conserva un recurso natural, usando la corriente conservacionista. ¿Por qué les digo? Porque estamos usando, escúchame, estamos usando un recurso natural, le estamos sacando la fibra, pero no estamos deteriorando el recurso natural. Estamos haciendo que el recurso natural prevalezca en el tiempo. ¿Por qué? Porque solo sacan la fibra, no matan a la vicuña, chicos. Luego, después de hacer este proceso, la vicuña no está muerta, sino simplemente la dejan sin fibra y la liberan al medio ambiente y nuevamente la vicuña vuelve, ¿no es cierto?, a regenerar su fibra para que el próximo año se vuelva a usar el recurso natural. Entonces, eso es básicamente conservar un recurso natural, usar el recurso natural, pero de forma sostenible, pensando en las generaciones futuras, ¿no? Eso es básicamente el conservacionismo que usa el desarrollo sostenible como básicamente modelo, ¿no es cierto?, a seguir para que las generaciones futuras puedan ver y copiar eso, ¿no? Aparte de vicuña, en Perú también se tiene otro animalito que se hace o que tiene un manejo.
ese animalito que tiene manejo en Perú, chicos, es básicamente conocido como ¿quién? Ese animalito es básicamente conocido como, ¿no es cierto? El paiche, ¿no? El paiche, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del paiche, tenemos básicamente también un tipo de organización así, ¿no? Se quiere llegar al conservacionismo, solo que ya entenderás que el tamaño del paiche dificulta un poco de eso, pero se está haciendo. Ya hay lugares donde ya se está manejando el paiche para obviamente obtener su carne y sin estar atacando a los paiches silvestres que están en la naturaleza, ¿no? Entonces, eso es conservacionismo, ¿ya? Entonces, recuerda, por favor, que tenemos tres corrientes, ¿no es cierto? Para hablar un poco de la historia de la conservación, teníamos tres corrientes. La primera corriente era la corriente proteccionista, no, perdón, el mito de la inagotabilidad, que hablaba de que los recursos naturales no se iban a acabar, ¿no es cierto? Y luego teníamos también la corriente proteccionista, cerrar bajo llave los recursos naturales, que es algo muy extremista. Sin recursos naturales no podríamos sobrevivir, no tendríamos desarrollo. Y la corriente conservacionista que usa como modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, al desarrollo sostenible, que básicamente se basa en usar los recursos naturales, pero pensando en las generaciones futuras. ¿Listo, chicos? Eso básicamente sería, ¿no es cierto?, lo de la corriente conservacionista. ¿Ya? Entonces, espero que se haya entendido esta primera parte, ¿no? Entonces, lo que yo les explicaba con el caso, por ejemplo, de Vicuña, ¿no? Miren, chicos, acá, Vicuña, ¿qué representaría? Pues, biológicamente, Vicuña representaría un capital natural. Vicuña sería un capital natural, ¿no? Este capital natural básicamente va a pasar por un proceso que se llama el chacu esquila, ¿no? Es que sacan toda la fibra de la vicuña sin matar la vicuña, y esto representaría un capital cultural, porque esta es una técnica ancestral que lo traen todavía desde la época inca y pre-inca, chicos, que nos ha permitido a nosotros todavía tener vicuña en la actualidad. Entonces, eso representa un capital cultural. Entonces, yo usando el capital natural y el capital cultural, pues puedo generar un capital económico, que en este caso sería la fibra de la vicuña, ¿no? Lo que me permitiría, pues, obtener riqueza, dinero, ¿no? Las personas que se dedican a esto, pues la fibra de vicuña es obviamente una fibra muy, muy buena, muy adecuada y todo lo demás, o sea, es una fibra de muy buena calidad, ¿no? Entonces, a eso básicamente se refiere capital natural, capital cultural y capital económico, ¿no? Usando como modelo el desarrollo sostenible. Recuerda, no matan a la vicuña. Simplemente, ¿qué hacemos con vicuñita? Sacamos la fibra. ¿Y para qué le sacamos la fibra? Pues para, ¿no es cierto?, generar un capital económico. Es la idea. Usar los recursos naturales, pero pensando en las generaciones futuras, ¿no? Eso es básicamente. Luego tenemos, ¿no es cierto, chicos? Bueno, en base a esos corrientes, chicos, se ha creado los principios de conservación ambiental, ¿no? Una estrategia mundial de conservación por la UICN, Unión Internacional de la Conservación Natural, ¿no es cierto? La PENUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y la WWF, que es el Fondo Mundial de la Conservación de la Vida Silvestre. Esos tres nombres te los tienes que grabar, en tu cabeza tienen que estar, ¿ya? PENUMA, WWF, UICN, por favor, les van a preguntar eso. Estos principios de la conservación, chicos, son largos, son hartos principios, pero tú no vas a aprender todo, solo tres principios. El primer principio dice, mantener los procesos ecológicos. ¿Listo? Entonces, si usamos el chat, por favor, podemos responder qué cosa o qué ejemplos de procesos ecológicos ustedes han aprendido durante todo este tiempo que han hecho clases conmigo. A ver qué procesos ecológicos hemos aprendido, ¿no es cierto? Y que hemos hecho básicamente en toda la clase, ¿no? ¿Qué procesos ecológicos hemos hecho, chicos? Acuérdense, ¿qué procesos ecológicos hemos hecho? A ver, acuérdense, ¿qué procesos ecológicos hemos hecho? ¿Mm? En los ciclos biogeoquímicos, muy bien. Aparte de los ciclos biogeoquímicos, ¿qué otros procesos ecológicos más hemos hablado? ¿Mm? Cuando hemos hecho características del ecosistema, a ver, ¿qué procesos ecológicos? Parte de los ciclos, ¿qué más? Parte de los ciclos, ¿qué más? A ver. Sí, ya desactiva el micrófono. Ya, todos los ciclos, pero ahí también falta la sucesión ecológica. Muy bien, Juan. La sucesión, la autorregulación, sucesión, autorregulación.
homeostasis. Y hemos visto la importancia de estas características y componentes que eran parte de un ecosistema, ¿no? Ustedes se imaginan que no haya sucesión, que no haya autorregulación, que no hayan flujos de energía. ¿Se imaginan qué pasaría si eso no habría? Díganme, ¿se podría dar la vida? ¿Podría parecer un ecosistema? Si hemos comprendido que estos procesos son importantes para el funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, por eso es que el primer principio de conservación dice mantener los procesos ecológicos. Debemos hacer cualquier cosa porque los ciclos biogeoquímicos sigan, existan, porque los flujos de energía existan, porque la sucesión, la autorrelación, la homeostasis existan. Eso es lo que me dice, mantener los procesos ecológicos. El tercer principio de conservación es básicamente preservar la diversidad biológica, ¿no? Preservar la diversidad biológica. En un tema que hablamos, creo que fue cuando hicimos cuando hemos hecho deterioro y desequilibrio ambiental, les hablé de la diversidad biológica, les dije qué era la diversidad biológica y por qué era muy importante la diversidad biológica en nuestro país. Lo primero que tenemos que recordar de la diversidad biológica, muchachos, es que en el caso, ¿no es cierto?, de la diversidad biológica, vamos a tener nosotros algo muy importante. Es la cantidad de seres vivos en una determinada área geográfica. ¿Recuerdan? Eso era diversidad biológica, ¿no? Era la cantidad de seres vivos en una determinada, ¿no es cierto? Área geográfica. En esa determinada área geográfica, ¿qué íbamos a encontrar? Pues íbamos a encontrar una diversidad de especies que en el Perú es muy usado. Entonces, para nosotros la conservación de la diversidad biológica es muy importante, recontra muy importante, porque mucho de nuestro país depende de la diversidad biológica, ¿ya? Entonces, esto ha hecho o ha generado que, por ejemplo, personajes muy importantes para nuestro propio país, como el señor Antonio Brac, se dediquen justamente a hablar de la diversidad biológica y de la importancia que tiene la diversidad biológica para nuestro propio país, para el funcionamiento adecuado de nuestros ecosistemas. Entonces, vamos a ver un poquito a Antonio Brac hablándonos justamente de esto, ¿no? De la diversidad biológica y de la importancia que tiene esta sobre nuestro país y el funcionamiento adecuado de los ecosistemas, ¿ya? Entonces, vamos a ver a Antonio Brac, ¿ya? Esperen un ratito. Él nos va a hablar de la diversidad biológica en el Perú. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, por favor. Voy a activar un ratito sus micrófonos. Mm. El Perú es considerado uno de los países megadiversos del planeta Tierra, o sea, con una altísima diversidad de recursos vivos de plantas y animales. Las culturas ancestrales del Perú domesticaron durante milenios 182 especies de plantas y 5 de animales, y el Perú es considerado hoy en día un banco genético del planeta Tierra. Pero esta biodiversidad, además de ser seguridad alimentaria para nuestro país, porque gran parte de la agricultura depende de los recursos genéticos nativos, también será un recurso estratégico para nuestro país en el siglo XXI. Y hoy el mundo está demandando cada vez más productos naturales en base a la biodiversidad. Y se está desarrollando en nuestro país un nuevo rubro comercial, conocido como biocomercio.
Pocos países del mundo como el Perú poseen una tal diversidad de recursos vivos o diversidad biológica, tanto en ecosistemas como en especies, variabilidad genética y conocimientos tradicionales asociados a ella. Esta diversidad biológica siempre ha sido el sustento de las comunidades locales de nuestro país, pero hoy se perfila como una gran oportunidad para el comercio nacional e internacional a través del biocomercio. El Perú posee una enorme diversidad de frutas, de plantas medicinales, ornamentales y alimenticias usadas en forma tradicional por las poblaciones locales. Somos el primer país en orquídeas con más de 4.000 especies. Además, nuestro país posee cerca de 25.000 especies de plantas, las que representan el 10% del total mundial, de las cuales un 30% existen solo en nuestro país y 4.500 se usan para diversos fines por las comunidades locales. En lo referente a la fauna, nuestro país cuenta con una gran variedad de especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Es el primero en especies de mariposas, el segundo en especies de aves. En el Perú, durante más de 10.000 años, se ha desarrollado un largo proceso de domesticación y selección de plantas y animales. Y nuestro país es considerado uno de los centros mundiales más antiguos de origen de la agricultura y de la ganadería. Se calcula que en nuestro país existen 182 especies de plantas nativas domesticadas con centenares y hasta miles de variedades. Y además existen las formas silvestres que dieron origen a las especies domesticadas. En el Perú se han domesticado 5 especies de animales: la alpaca, que es la forma doméstica de la vicuña; la llama, que es la forma doméstica del guanaco; el cuy, que es la forma doméstica del poroncoy o cuy silvestre de los Andes; el pato criollo o joque, que es la forma doméstica del pato amazónico; y la cochinilla, asociada al cultivo de la tuna. En el Perú se usan unas 5.000 plantas, de las que unas 4.400 son nativas, y para unos 49 fines distintos. Estos usos son muy importantes para el abastecimiento de las poblaciones locales, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. El Centro Internacional de la Papa registra más de 4.000 variedades de papas, y solo en nuestro país se encuentra más de la mitad. La contribución de la papa a la alimentación del mundo es de enorme importancia, porque es uno de los 4 cultivos alimenticios más importantes para la seguridad alimentaria de la humanidad, junto con el trigo, el arroz y el maíz. El Perú también posee una alta diversidad de culturas originarias, con diversas lenguas y expresiones, como artesanías, música, filosofía de vida, costumbres culinarias y otras manifestaciones originales. Asimismo, las culturas aborígenes a través de los milenios han acumulado y transmitido conocimientos tradicionales y que forman parte de nuestro bagaje de ciencia y tecnología. Esto ha despertado el interés a nivel mundial, sobre todo de la industria farmacéutica y de la biotecnología. Sin embargo, el gran reto es que este potencial sea aprovechado por nosotros mismos y para el bienestar de los peruanos y del mundo. Se calcula que los primeros grupos humanos se establecieron en los Andes y en la Amazonía hace unos 15.000 años, aunque algunos estiman que podría haber sido antes.
Durante el largo periodo transcurrido desarrollaron, con muy poco contacto con el exterior, una serie de conocimientos y tecnologías que surgieron de su adaptación al heterogéneo entorno ecológico, desde el desierto costero, la complejidad de los Andes y hasta la variada ecología de la Amazonía. Por su extraordinaria diversidad biológica, el Perú se ha constituido en el banco genético del mundo, pero también en una fuente inagotable de nuevas oportunidades de negocios con base en las comunidades locales. Por esta razón, se han unido los esfuerzos entre instituciones del Estado, empresarios y la cooperación técnica internacional, dando origen al Programa Nacional de Promoción del Biocomercio. Veamos en el próximo bloque en qué consiste este programa y qué oportunidades nos ofrece. Bueno, eso ya lo vemos en el próximo bloque, alguna vez en su vida, chicos. Han visto lo que Antonio Brag utilizaba y han visto, ¿no? Como él es Antonio Brag primero, ¿no? Muchas veces les habla de Antonio Brag y ya lo han conocido. Él básicamente a lo que ha hecho es ir a todas partes del planeta para hablar sobre la ecología de nuestro país. ¿Se dan cuenta la importancia de la diversidad biológica en nuestro país? ¿Se dan cuenta justamente esa importancia que tiene la diversidad biológica para el funcionamiento adecuado de nuestros ecosistemas? Entonces, todo eso que acaban de ver se tiene que preservar con la diversidad biológica. Se tiene que preservar, ¿no es cierto? Claro, el hecho de estar en nuestro país, o sea, tiene muchas cosas favorables nuestro país, ¿no? Solamente que no le damos el valor adecuado a estos recursos naturales. ¿Han visto la idea de la chicha? Muy genial, ¿no es cierto? Esa idea de la chichita, ¿ya? Entonces, chicos, ya se va a acabar el Zoom. Este, vamos a entrar a la segunda parte, pero si no, voy a de una vez aprovechar esto para seguir con la explicación. Asegurar el aprovechamiento sostenible, dice, ¿no? El tercer principio de conservación de especies y ecosistemas, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por eso? Por realizar, ¿no es cierto?, el aprovechamiento sostenible de especies y ecosistemas. Es que te está diciéndote que use los recursos naturales, pero que use los recursos naturales de forma sostenible. Dice, úsalos, pero ten en cuenta que tienes que preservar los recursos naturales para el futuro. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Me entendieron? Usar los recursos naturales, pero preservarlos en un futuro, preservarlos a futuro, preservarlos, hacer que estos los tengamos, ¿no? Y es lo que Antonio Brag en el video nos ha explicado justamente eso, ¿no? Ese video creo que es del año 2015, no, 2012, 2013, por ahí. Y luego Antonio Brajo entró a ser ministro del Ambiente, nuestro primer ministro del Ambiente. Y bueno, toda una historia con él, ¿no? Porque es una de las personas muy visionarias que vio en nuestro país mucho potencial, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con el tercer principio de conservación ambiental. ¿Bacán?